Este mensaje fue predicado el día 8 de septiembre del año 2024 por el hermano Fred Cormier y se titula Reconociendo su día y como subtítulo La fe de Jesucristo. Well, praise the Lord. Gloria a Dios. He's definitely worthy to be praised. El Señor es digno de ser alabado. Let's all stand, change your position for a moment. Vamos a ponernos de pie para cambiar de posición por un momento. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos that you're still mindful of us, Lord. Without, Lord, thy porque aún sigues pensando en nosotros. leadership, and Lord, without opening the word for this hour, we thank Y si no tuviéramos tu liderazgo o si tú no nos hubieras mostrado tu palabra para esta hora, you, Lord, for those things. Now, Lord, use this servant this morning as you si no fuera por ti, Señor, pero te damos gracias por hacerte presente en nuestros medios en este día. would see fit, for I ask it now in that precious name. Te pedimos que uses tu palabra como a ti te parezca y te pedimos todo eso en ese precioso The nombre. Lord Jesus Christ, I pray. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Be seated at this time. ¿Se pueden sentar en este momento? That's it. Dice el hermano, eso es todo. Don't mind me this morning. It's the pill that I take, so. Dice, por favor, no se enfoquen demasiado en mí esta mañana. Me tomé cierto medicamento. Anyway, this week, as I was pondering what to look into Esta semana, mientras estaba pensando de qué cosa hablar el día de hoy, what to have for this Sunday, and the Lord brought me back de qué cosa iba a hablar este domingo, el Señor me recordó about a dream that I had de un sueño que yo tuve. way back in July of 1990. That's Fue allá mucho tiempo atrás, en julio de 1990. quite a ways back. Es bastante tiempo atrás. That's some 30 odd years, if you want Esos son 30 y tantos años. to. Or you can do the calculation in 2024. Usted puede hacer el cálculo si estamos en el 2024. And so, in this dream, Pero en este sueño, before I start with just to look at these things the way that y solamente quiero hablar de esto antes de comenzar, antes de que entremos a ver ciertas cosas. it came to me was it's concerning how the Lord can deal with you that he really get your attention. Y lo que quiero explicar con este sueño es cómo el Señor lidia con usted cuando Él quiere llamarle la atención o cuando Él quiere captar su atención. But before I get into the dream, Ahora, antes de que yo entre, les diga ese sueño. when I was about 6 years old, about yay tall, Cuando yo tenía 6 años de edad, estaba pues más o menos así de alto. we were living in Toronto, and maybe I might have mentioned this before. Estábamos viviendo en Toronto y creo que, bueno, quizás ya les haya mencionado esto anteriormente. We were living in Ontario, and there was 2 large apartment buildings, and Estábamos viviendo en la ciudad de Ontario y había 2 apartamentos que eran muy altos y sí, y largos. might have been just enough for room for a car to go by. Y estaban muy cercas el uno del otro. Apenas si había espacio para que un carro pasara entre los 2 edificios. And back then, being young and you're curious and everything else, oh, lightning, I want to see that. So Y usted sabe, cuando uno es niño y joven, uno es bastante curioso. Ese día había tormenta y estaban los truenos y relámpagos. I opened the window, I got a stool, and I sat Entonces yo abrí la ventana y me paré en un pequeño banquito. on it, watching. Y estaba yo ahí parado mirando hacia el cielo.
Then all of a sudden, Y de repente then a bolt of lightning went between the building and hit the un rayo cayó en medio de los dos edificios, de los dos edificios de apartamentos, tree in the backyard. y le pegó a un árbol que estaba en el patio trasero de esos edificios. And when a lightning goes through the air, Y usted sabe, cuando un rayo cae, cuando viaja por el aire, it's so hot, it expands the air, and then esa energía es tan caliente que expande las partículas de aire. it comes back, collapses with a big bang. That's Y luego lo que hace es cuando se va, cuando se termina, esas partículas se colapsan, se contraen rápidamente, what does the bang. y eso es lo que causa ese sonido. Anyway, it was loud enough for enough pressure. It knocked me off of the chair, and I Y bueno, cuando ocurrió eso, tuvo la suficiente fuerza que me aventó de donde yo estaba sentado rolled to the other end of the room. y me aventó hacia el otro lado del cuarto. After that, I had great respect Y después de ese suceso, yo comencé a tener un gran respeto for lightning and thunder. por los truenos y relámpagos. So that's having that as a background. That was when I was real young. Y bueno, tomando eso en cuenta, esto ocurrió cuando yo era bastante joven, So in 1990, I was at the shore, pero ahora en el año 1990 yo me encontraba allí en la costa. where we have a cottage there in Nosotros teníamos una pequeña cabaña ahí, Cape Ball area. en el área de Cape Ball. And in the dream, I see myself, well, I Ahora, en este sueño yo me miraba got to go to Moncton, bring the family back home to Moncton. y yo decía, oh, tengo que traer la familia, tengo que traerla de regreso a Moncton. As I'm getting up to look at, oh, it's a nice sunshine, and all of it, Y cuando yo me paraba para empezar a prepararnos, yo miraba hacia el cielo y decía, oh, es un buen día, está bastante soleado. all of a sudden it turned black, and there was a Pero de repente el cielo se tornaba oscuro big crash of thunder, and it brought me y luego aparecían, empezaba a escuchar truenos. back to how loud it was when I was young. Y eso me hizo recordar de lo fuerte que eran, de aquella experiencia que yo tuve cuando era niño. And it sort of kind of half scared you to death. Y usted sabe, eso pues me asustó bastante a mí cuando yo era pequeño. Then when I sort of got not over it, but then when that happened, then the sun came back up again. Y usted sabe, no que eso me asustó a tal punto cuando yo estaba teniendo ese sueño, pero cuando ya me enfoqué nuevamente en el cielo, And it was clear. en ese sueño yo miraba que el cielo estaba limpio otra vez, no había ni una nube. So I kept moving from east going to the west. Y allí en el sueño nosotros íbamos a movernos desde el este hacia el oeste. And all of a sudden, bang, the same thing happened. Y yo empezaba a caminar por esa costa en ese sueño, por la orilla de la playa, y la misma cosa ocurría. El cielo se nublaba otra vez y había truenos y rayos. And it happened 7 times. Y luego el sol salía como si nada hubiera pasado. Y eso ocurrió 7 veces. And back then in 1990, I didn't know what I knew today. So Y usted sabe, en aquel tiempo, en el año 1990, yo no sabía lo que ahora sé. in the end result is Y a lo que quiero llegar con esto, I thought, well, what does that all take? What is that about these 7 thunders? Well, I knew a bit. y usted sabe, cuando en aquel tiempo yo no sabía y yo me preguntaba, bueno, ¿de qué se tratan estos 7 truenos? Had heard Brother Branham talk about the 7 thunders, but I mean, I couldn't see no relation to it. It's just Y yo había escuchado al hermano Branham ya predicar de esos 7 truenos, pero yo no relacioné una cosa con la otra. now when you get a dream like that is that much pronounced, you'll Y usted sabe, a veces usted tiene sueños como esos que se le quedan tan grabados. never forget it. I haven't even A usted nunca se le olvida lo que vio. forgot it now. It's at 77. Y aunque ya mucho tiempo ha pasado hasta este día, aunque yo tengo 77 años, nunca se me ha olvidado. It's that vivid.
fue algo así tan vivo. But I had forgotten it for quite a while. And Y bueno, en realidad yo me había olvidado de ese sueño, pero ahora que lo recuerdo cada detalle. that was in July, then in September, which Y eso ocurrió en julio, y luego en septiembre, is only, 2 months away? eh, ¿cuánto tiempo es de julio a septiembre? Es como 2 meses, ¿verdad? Then I had another dream, and I Allí yo tuve otro sueño, see in the dream as I was again turning in this other dream, I'm turning this way, and all of a sudden en este otro sueño yo me volteaba de un lado a otro, I see Jesus coming down towards the earth. y yo miraba a Jesús, que él estaba viniendo hacia la tierra. And I said, well, okay, this must be the end. Y yo decía, oh, bueno, este debe de ser el final. But when I looked at the dream, and as I look at it now, Pero ahora que me recordé de ese sueño y con las cosas que sé ahora, as it did happen, that too was just quite as vivid as the thunder was. ve, ese sueño fue igual de vivo como ese sueño que tuve de esos truenos y rayos. And as I'm looking at Jesus coming, and he's coming toward the earth, Y en ese sueño yo miraba a Jesús, que él estaba viniendo hacia la tierra. then after it was over, I said, well, he's not on a white horse. Después de que ese suceso terminaba, yo me quedaba pensando y decía, oh, pero él no viene en un caballo blanco. So it can't be his second coming. Y yo decía, entonces eso no puede ser su segunda venida. And he didn't touch the earth, but he's in the air. Y él no tocaba la tierra, simplemente estaba allí en el aire. As he's coming towards the earth. Mientras él venía, se acercaba hacia la tierra. And so when the Lord brought that back to me Y cuando el Señor me recordó eso, this week, esta semana, excuse me. dice, Back here. discúlpeme, aquí tengo la imagen. As God has revealed in this hour, Dice, las cosas que Dios ha revelado en esta hora. I remember, it's been a long while. I knew I had to put somewheres this. Y ya ha pasado bastante tiempo. Yo estaba buscando el lugar correcto donde poner esto. Seven thunders. Well, maybe Eso acerca de los 7 truenos. not that one. There's the greatest one there, but Dice, y quizás esta gráfica aquí no sea la mejor para explicar esto. I didn't know where to put the seven thunders per se. Pero yo en cierto momento no sabía dónde poner a los 7 truenos. I knew it was in that seventh seal time factor. Y yo sabía que ellos se encontraban en cierto momento durante ese factor de tiempo del séptimo sello. But in the last few years, then I know that the thunders Pero en estos últimos años he sabido que esos 7 truenos will only take place after we've been judged here. solamente van a salir o a presentarse después de que hayamos sido juzgados On earth aquí en la tierra by that angelic being, por ese ser angelical. and Christ will be judging the saints in glory. Y después de que Jesús termine de juzgar a los santos allá en la gloria. So, in the other thing God brought, the things that Brother Branham said was, Y una de las cosas que Dios trajo, que mostró, es lo que dijo el hermano Branham. there will be no tears Él dijo que no habría cizaña when the time of those seven thunders sound. En el momento en que empezaran a tocar o a hablar esos 7 truenos. They will be completely removed from the bride of Jesus Christ. La cizaña para ese tiempo estará completamente removida de entre la novia de Jesucristo. Actually, I should look at a better one than that one. Dice, quizás deba de poner una mejor imagen que la que tengo aquí. And so, what came
to me was, Y lo que se me vino, I know the Lord had been dealing with me in the sense of concerning certain of all those events that are taking place. yo sé que el Señor ha estado lidiando conmigo acerca de todos estos eventos In that half-hour silence of time. que se encuentran en esa media hora de silencio. And the Lord brought back to me what He had shown me way back in 1990. Y el Señor me recordó lo que Él me había mostrado en aquel año de 1990. Was really a confirmation of what He's shown me, been showing here. Eso en realidad fue una confirmación de lo que Él me enseñó en este tiempo. In concerning the when are those seven thunders going to sound? Concerniente a ese tiempo cuando los 7 truenos van a empezar a hablar. Because it's after seven thunders He's going to sound, and then Jesus is coming in the air. Porque dice que después de que esos 7 truenos emitieron sus voces, entonces después ahí es donde viene Jesús en el aire. I thought, yeah, okay, that I can, I could see that fit the picture just as, and Y yo me puse a pensar y dije, oh, sí, Señor, puedo ver cómo eso encaja en la fotografía. when the Lord was dealing me with the information concerning the seven seal time factor, Y cuando el Señor estaba lidiando conmigo en cuanto a esa información de ese tiempo del 7º sello, I wasn't really looking at that dream. yo en realidad no le puse atención a ese sueño, no lo relacioné una cosa con la otra. But lately He's been bringing that into place. Pero últimamente el Señor ha estado acomodando esas cosas. Now, I know that when we looked at the time here, Y yo sé que cuando miramos este tiempo aquí, y el hermano apunta a el tiempo del 7º sello, let's see, dice, deme un momento aquí. yeah, here. Sí, aquí está. So, knowing that the seven thunders are not going to sound, could not be placed anywhere, sir. Now I could see a location of the seventh thunder. Teniendo en cuenta de que esos 7 truenos no podían entrar en cualquier momento, ahora que el Señor nos ha mostrado, sabemos en qué momento ellos van a comenzar a hablar. Would be just anywhere near or around the time Y entonces, solo para aclarar, ellos van a aparecer, van a empezar a hablar cerca de ese tiempo that the bride is going to have, the dead in Christ will rise first, justo cuando los muertos en Cristo resuciten, and we that are alive and remaining y nosotros, los que hayamos quedado y que aún estemos aquí, will meet the Lord in the air, and that's all dice la Biblia que nos vamos a encontrar con Jesús en el aire. fine. But Y sí, todo eso está bien, when the dead in Christ rise first, pero en lo que quiero enfocarme es cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. they'll more or less be involved in a little bit with that seven thunders. Más o menos ellos van a estar, van a aparecer o van a interactuar con esos, al mismo tiempo que esos 7 truenos aparezcan. Like I mentioned a couple of Sundays or a few Sundays back, Y esto lo mencioné un par de domingos atrás. there's nothing to say that when we must prophesy to tongues and nations and so forth, Esa parte de la Biblia que dice que debemos de profetizar a lenguas, pueblos y naciones, that God could bring Brother Branham or Brother Jackson here, and they no es algo muy alocado el decir que durante ese tiempo no nos sorprendería si el hermano Branham estuviera aquí en la tierra en ese momento, could be speaking to those prime ministers or some of them. o alguien, otros truenos así como él, que fueran los que le predicaran a las naciones. Now, granted, there'll be some on the earth God will choose to, whoever those seven thunders are, I don't know who they are. Ahora, por favor, Dios escoge a quien Él quiere. Si esos 7 truenos están en la tierra, pues así va a ser. Dios escoge a quien Él quiere. But I'm just looking at a picture. Yo solamente estoy tratando de ver la fotografía. And as that came about, then Y cuando eso vino, I looked at it, and then this morning, yo
estaba tratando de entender eso más en detalle y entonces esta mañana I says, now wait a minute. yo dije, oh, esperen un momento. That dream was both of them was in 1990, but Cuando yo tuve esos dos sueños, ambos sueños ocurrieron en el año 1990 one was in July y uno de ellos ocurrió en el mes de julio and the other one's in September. y el otro sueño lo tuve en septiembre. That's 3 months. Allí hay un periodo de tiempo de 3 meses 3 months is what, 90 days, right? y 3 meses son que 90 días, ¿verdad? Now, I'm not setting a date. Y por favor, yo no estoy dando una fecha. I didn't know when it was, what day in July, or Yo no recuerdo exactamente qué día en el mes de julio fue cuando yo tuve ese primer sueño. what day it was in September. O qué día fue cuando yo tuve el segundo sueño en septiembre. But then it sort of brought me the relationship to when Jesus, Pero eso sí me hizo ver cierta relación cuando Jesús, well, it's at the beginning of the Gentile age, way bueno, allá al comienzo de esta edad gentil, back when, and after Jesus' resurrection, tiempo atrás, justo después de la resurrección del Señor Jesucristo, some of the saints came into Jerusalem la Biblia dice que algunos de los santos que resucitaron se encontraban, anduvieron allí en Jerusalén and they gave witness for about the space, I think the Bible refers to around 40 days or so. y dice que estuvieron caminando ahí dando testimonio por un periodo más o menos, creo que la Biblia menciona que fueron 40 días. And then, so this one here is going to be a little bit longer. Ahora, esos truenos, ese periodo de tiempo al final, cuando aparezcan esos truenos, va a ser un periodo de tiempo un poco más largo que esos 40 días. Why? ¿Por qué? Because the dead in Christ is going to rise first, Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero and then we must prophesy to tongues and nations and so forth. y luego entonces le vamos a profetizar a pueblos, lenguas y naciones. So it may be 40 days, Entonces puede que durante ese tiempo eso dure 40 días or it may be up to 60 days. o quizás se extienda hasta 60 días. I'm not saying that to give a number, but I'm Y yo no estoy diciendo eso para dar un número específico. saying it may be a little longer Solamente quiero darles a entender que ese tiempo quizás sea un poco más largo than the first occurrence in the time when que lo que ocurrió allá tiempo atrás durante el tiempo de los apóstoles, the dead in Christ rose first, donde la Biblia dice que esos muertos en Cristo se levantaron, resucitaron. and they gave witness in Jerusalem. That's all they did there. Y dice que ellos fueron y dieron testimonio allá en Jerusalén. Eso fue lo único que ellos hicieron. Here, we're not going to rise up and give witness in Jerusalem. Aquí, cuando eso ocurra, esos muertos en Cristo no se van a levantar y van a ir allá a Jerusalén a dar testimonio. You must prophesy to tongue, nations, and so forth. La Biblia dice que lo que ellos van a hacer es profetizar a pueblos, lenguas y naciones. That's going to take, well, some say, well, it's going to take big line. No, we won't need to book a flight on air. Y quizás alguien diga, oh, pero para poder realizar eso van a necesitar programar un viaje, tomar un avión hacia esas ciudades, hacia esos lugares. Or United Airlines. Dice, no vamos a necesitar tener un boleto de avión en United Airlines. We'll have a resurrected body. We'll be able to move wherever Para ese tiempo vamos a tener un cuerpo resucitado, vamos a poder the movernos Lord would wants to. So a cualquier lugar donde el Señor quiera que vayamos. anyway, that's I thought I'd relate that this morning as the Lord brought that to me. Y solamente quería mencionar eso porque el Señor me lo ha estado trayendo. Again this week. Me ha estado recordando de estas cosas esta semana. It's Lord, you could have brought me that when I was dealing with this in the beginning with, but see, there's a Y yo dije, Señor, bueno, tú pudiste haberme mostrado esto cuando yo empecé a hablar de este séptimo sello, de estas cosas que están en el séptimo sello. time and a place. Pero el Señor sabe cuál es el tiempo y el lugar correcto para todo esto.
And to me, it gives a more of a confirmation of some of the things that we've been looking. Y para mí todo esto me confirma aún más las cosas que hemos estado viendo Concerning that half-hour silence or concerniente a esa media hora de silencio in that 3.5 years. durante esos 3 años y medio. So, brothers and sisters, and when I seen Jesus, that he didn't have coming on a white horse, and the armies of heaven weren't coming. Y en ese sueño, cuando yo vi a Jesús, pero él no venía en un caballo blanco, ni tampoco venían con él todos esos ejércitos del cielo. That means he's coming. That's concerning the coming when here he comes for the bride. Eso simplemente me muestra a mí, el significado es que el Señor está viniendo, pero por su novia. So, this was after the seven thunders. Y eso ocurrió después de que ocurrieron esos 7 truenos. Now, sometimes in the scripture, God opens up the picture. Y a veces Dios en las escrituras, Él nos muestra la fotografía. Well, I want more details. Y luego uno dice, Señor, pero dime, aclárame más detalles, Señor. Well, so do I. Y bueno, yo creo que yo también quiero que el Señor nos muestre más cosas y aclare más cosas. But sometimes God reserves certain things for Pero muchas veces Dios, Él guarda algunas cosas a moment in time as para cierto momento en el tiempo we walk through. mientras avanzamos. Now, that was just one part that I want to talk about this morning. It's not Ahora, esta es solamente una parte de lo que quiero hablar esta mañana. my main message. En realidad ese no es mi mensaje principal el día de hoy. But my main message this morning, if you would turn to Y para comenzar con el mensaje principal del día de hoy, si podemos ir Romans chapter 3, verse allá a Romanos capítulo 3, 22. versículo 22. Entonces Romanos capítulo 3 y versículo 22. Or it's up there on the screen, one or the other. Si no quiere ir para allá, aquí lo puede ver en la pantalla. No, there's no negative mark saying if you can't open your Bible right quick to that scripture. Y no estoy diciendo que no puede usted abrir la Biblia rápidamente para ir a leer esa escritura directamente. I better stop there. Es mejor que pare de hacer comentarios así. All right. Muy bien. When I look at the early church, Cuando yo observo lo que ocurrió con la primera iglesia, and the Apostle Paul had quite a revelation for his hour. me doy cuenta que el apóstol Pablo recibió una tremenda revelación para su tiempo. God brought him to the backside of the desert for 3.5 years. Dios lo tuvo allá en esa parte del desierto por 3 o 3 años y medio aproximadamente. Showed him some deep revelations. Y le mostró unas revelaciones bien profundas. And that must have been wonderful. Y yo creo que eso fue algo hermoso. For 3.5 years. I can Imagínese usted por 3 años y medio. imagine that. But aside from that, Paul had a real deep understanding Pero aparte de eso, Pablo en sí, él tuvo un gran entendimiento muy profundo of what faith is. de lo que era la fe. And I know my brother talks to me on Tuesdays. Y yo sé que mi hermano, con el cual hablo los martes, He likes to talk a lot on that subject as well, and I think a él le gusta hablar mucho de ese tema. Brother Ray deals with it too here. Y yo sé que el hermano Ray también ha hablado de eso aquí. I think it's the hour to get back at the essence Y yo creo que ya es la hora, el tiempo de que regresemos a la of esencia what that word faith really is de lo que realmente significa esa palabra fe and what it is not. y qué no es la fe.
So he talks about even the righteousness of God. Entonces aquí en el versículo 22 dice, aún la justicia de Dios. Now those two, the righteousness of God Entonces esas dos palabras, justicia de Dios and the faith of Jesus Christ, y la fe de Jesucristo, are related. están relacionadas. If you go to a different denomination, it's a superficial, they'll read it. Si usted va a una denominación, para ellos esto es algo superficial. Ellos sí leen la palabra, leen esas cosas, But what they see from it pero lo que ellos pueden ver en cuanto a eso is very dim. es algo muy pequeño, con muy poca luz. That's why they're still where they're at. Por eso es que ellos aún se encuentran en donde están hoy. Because the true child of God, he's going to actually go beyond just Porque un verdadero hijo de Dios va a ir más allá looking at the superficial word de lo que significa una palabra superficialmente, from your normal intelligence. en lugar de usar solamente su inteligencia natural. Because when we read, what is the righteousness of God? Well, Porque cuando leemos aquí dice la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? you need the Bible to describe what God's righteousness is. Usted necesita la Biblia para entender realmente cuál es la justicia de Dios. Not all God's word is righteousness at any given time. No toda la palabra de Dios es justicia de Dios en cualquier momento. Because just like in the days of Noah, Porque así como ocurrió en los días de Noé. Noah believed God, and God La Biblia dice que Noé le creyó a Dios. says, I count you righteous for that. Y Dios le dijo, yo te cuento como una persona justa por creerme. Now when it came to Moses, Y cuando usamos el ejemplo de Moisés, it says, now Moses believed the same thing Noah did. Dios no le dijo, Moisés, tú tienes que creer la misma cosa que creyó Noé. No, that didn't account that for Moses. Moses had Ve, eso no le fue contado por justicia a Moisés, a word for his day, and porque Moisés recibió una palabra diferente para su día. that was counted for righteousness. Y eso fue lo que le contó a él por justicia. God didn't say, well, hey, now Noah, you got drunk. Ahora, Noé no se paró y dijo, bueno, Noé, ¿sabes qué? Tú te emborrachaste. You did this and Tú hiciste esto y aquello. the other thing. Or David, ¿O sabes qué, David? even David was a man after my own heart. La Biblia dice, Dios dijo que David fue un hombre conforme a su corazón. But look what what he did. But Pero mire lo que él hizo. God said, he's a man after my own heart. Dios mismo fue quien dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. So it pertains to the word, the revelated word for the hour that you live in. Entonces a lo que se refiere es la palabra revelada que Dios está trayendo para la hora, el tiempo en el que usted está viviendo. It's so important Esto es tan importante, because if we can't get the basic porque si no somos capaces de entender lo básico, down pat and know what it is, si no somos capaces de entender de qué habla esto, de qué se trata, then you're just going to be floating around. Something comes up, oh, maybe it could be this, maybe. entonces usted va a estar por ahí simplemente flotando. Si algo se le acerca a usted, usted va a decir, ah, bueno, quizás eso sea correcto, o quizás esto otro sea correcto. It could be that. There's no maybes with God. Con Dios no existe el quizás. He's precise. Él es preciso. So the righteousness of God, Entonces, la justicia de Dios. in other words, the righteousness of God is what God called righteousness. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Es aquello a lo que Dios le llama justo. What not any two-legged preacher that might be preaching, this is righteousness. Y no lo que cualquier predicador de dos patas que ande por ahí predicando diciendo, oh, esta es la justicia de Dios. You know, No. you got to live right. Those O ¿saben qué? Ustedes necesitan vivir una vida correcta. things are wonderful. Y no estoy diciendo que esas cosas no están bien. But that's not what God is calling righteousness. Pero eso no es a lo que Dios le llama justicia. And I mentioned a couple of Sundays ago, Y yo mencioné esto un par de domingos atrás. are you righteous Yo les hice la pregunta, ¿son ustedes justos today? el día de hoy? Now, don't lift up your hand. You don't have to look sideways or whatever Y por favor, no levanten su mano, no volteen a ver a su lado izquierdo o derecho. case may be.
o cualquiera que sea el caso. But are you really righteous? Pero en realidad, ¿son ustedes justos? And how do you know you're righteous? ¿Y de qué manera sabe usted que usted es justo? By what you heard of different things in the past, you read so ¿Por las cosas que usted ha escuchado en el pasado? many books or whatever case may be, or ¿O porque usted leyó diferentes libros? you heard different sermon being preached on it. ¿O porque usted escuchó diferentes sermones que fueron predicados acerca de este tema? Righteousness is what God has for this day, La justicia es lo que Dios tiene para este día, because we're living in this day. porque estamos viviendo en este día de hoy. And God says, if you believe my word for your day, Y Dios ha dicho, si tú crees mi palabra para tu día, I see you righteous. He sees yo te veo como una persona justa. you clean. Él lo ve a usted limpio. Do you know what that means, clean? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Limpio? He didn't say you're perfect without spots. I can rapture you now. No. Él nunca dijo, oh, yo te veo perfecto sin mancha alguna, te voy a raptar en este momento. No. No. He sees you because of God holds that the most important part. Él lo ve a usted limpio porque usted tiene que entender, Dios es la parte más importante de esto. The people that will believe the word for their hour, Y las personas que creen la palabra de Dios para su hora, God sees you clean. Dios los ve a ellos limpios. And although we may have different things we do in our particular lives, Y aunque tengamos diferentes cosas que hagamos en nuestras vidas, He'll take care of that. Él se va a encargar de esas cosas. If He can send hornets in the wilderness, now He could do that hornets too now. ¿Ve? Si Él puede enviar, si Él trajo esos abejorros del desierto, Él puede hacer cualquier cosa. Él podría traerlos inclusive en este día. But other things may come your way, and you maybe go through some trials and tests. Pero hay otras cosas que también vienen a su vida. Quizás vienen pruebas, luchas. This week we had a little test. The Esta semana tuvimos una pequeña prueba. dishwasher broke. Nuestra lavadora se descompuso. And I was about to touch it. No, you can't touch that because you know you're not supposed to. Y yo iba a meterle mano y me dijeron, no, tú no debes de tocarla porque se supone que tú no debes de... tú no sabes cómo. Well, I can't lift more than 20 pounds, so Y usted sabe, yo no puedo levantar más de 20 libras because of the situation that's going on. por la situación por la que estoy pasando. I feel good. I'm fine. So don't Y yo me siento bien, por favor, no se preocupe. worry about that. But what I'm trying to say is, Lo único que estoy tratando de decir, when God's look at righteousness, cuando Dios mira la justicia, He's looking at first and foremost is believing His word. Without la cosa principal, primero que todo, es creer su palabra. believing His word in the right way, forget it. Si usted no está creyendo la palabra de Dios de la manera correcta, olvídese. You're just the same as any denominational chicken. Usted es igual que cualquier pollo denominacional. I shouldn't say that, believers. Yo no debería de decirlo así, creo, bueno, voy a usar la palabra cualquier creyente denominacional. All right. Muy bien. So here's the thing that you hear most often. So he says Entonces, aquí está lo que escuchamos comúnmente allá afuera. they'll quote the scripture, Y esas personas le dicen a usted la palabra. but he says the righteousness of God, which is by faith. Aquí dice la justicia de Dios por medio de la fe. And what is really faith? Pero en realidad, ¿qué es la fe? It's divine revelation. Es revelación divina. Period. Punto. Now, the faith of Jesus Christ. Ahora aquí dice por medio de la fe. En español dice en Jesucristo. En inglés dice la fe de Jesucristo. What is the faith of Jesus Christ? It's ¿Y cuál es la fe de Jesucristo? revelation. Es la revelación. But most of
you hear testimonies of different Christians in different denominations. Ahora, la mayoría del tiempo usted escucha testimonios de diferentes cristianos que se encuentran en las denominaciones. Not that I want to downplay anything that how they live. At least they came from the world. Y no estoy tratando de minimizar la manera en que ellos están tratando de vivir. Por lo menos ellos salieron del mundo Believe something. y están tratando de hacer algo. But they say, I have faith in Jesus Christ. Pero ellos dicen, yo tengo fe en Jesucristo. That tells me that person is not living by revelation. Eso me da a entender a mí y me muestra que esa persona no está viviendo por revelación. He's just having faith in Jesus. Ellos solamente están teniendo fe en Jesús. Which God won't accord to that person righteousness. Y Dios no le va a contar eso a esa persona como algo, como justicia, Right? ¿verdad? Now you get to understand these basic things that God has in His Word. Ahora empiezan a entender todas estas cosas básicas que Dios ha dejado en su palabra. Now, when the Apostle Paul preached those things, Porque cuando el apóstol Pablo predicó estas cosas, he had the perfect revelation and understanding él tenía la revelación y el entendimiento perfectos of the Word of God. de la palabra de Dios. So therefore, it's the faith of Christ, not Y por eso hay que aclararlo bien. Se trata de la fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo. having faith in Christ, which is different. When ¿Ve? Porque eso último es algo you diferente. say I have faith in Christ, Porque cuando usted anda por ahí diciendo yo tengo fe en Cristo, it's only your own intellect. eso se está refiriendo a su propio intelecto. And people believe that. They read the word, oh, Y la gente está creyendo eso. Cuando ellos leen la palabra de Dios, ellos dicen, yeah, I believe in Jesus. oh sí, yo creo en Jesús. I have faith in Jesus Christ. Yo tengo fe en Jesucristo, es lo que ellos dicen. No, eso no es correcto. That's not scriptural. Eso no es algo escritural, It's you have the faith of Christ. sino que usted tiene que hacerse la pregunta, ¿tiene usted la fe de Cristo? And that puts a whole different light, means you gotta have Y eso pone el enfoque de una perspectiva completamente diferente. a revelation of the hour that you live in. Eso significa que usted tiene que tener una revelación de la hora en la que usted está viviendo. Ain't you feel wonderful? ¿Qué acaso eso no es algo hermoso? ¿No lo hace sentir a usted algo diferente? Righteous? El ser justo. Now those little things that bothers you in your personal life, Y usted sabe, esas pequeñas cosas que lo están molestando a usted en su vida personal. if we don't pay attention, like it says, he's got more than hornets he can bring. Si no le ponemos atención a esas cosas, el Señor puede traer más que abejorros a nuestras vidas Around. para deshacerse de eso. All right. Muy bien. So and then I'll just read the one in Revelation 14 and Y solamente voy a leer una escritura que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. No tiene usted que ir para allá. 12. It says here, and here is the patience of the saints. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Patience for what? ¿Paciencia para qué? Now I know that some people say I don't want patience. It costs us too much. Algunas personas las he escuchado decir, yo no quiero paciencia, eso cuesta demasiado. It comes through trials and tests. Porque viene con pruebas y luchas. But it says here is the patience of the saints. Pero regresando aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. Here, they that keep the commandments of God. Los que guardan los mandamientos de Dios. Now that commandment of God that was given, there's some commandments of the Old Testament. Ahora, esos mandamientos de Dios se refieren a esos mandamientos que dio allá en el Antiguo Testamento. Certain things Jesus preached when he was here on earth. Y también a esas cosas que Jesús predicó mientras él estaba aquí sobre la tierra. And it says, and the faith of Christ. Y luego, ¿qué dice? Dice, y la fe de Jesús. All right, so the Muy bien. faith of Christ Entonces aquí ya nos habla de la fe de Jesús.
Is that just the faith of Christ and what he preached when he was talking about the fourth gospel? ¿Y acaso esa fe se refiere a lo que él predicó mientras él estaba sobre la tierra y predicó todas las cosas que fueron grabadas en esos evangelios? That's a part of it. Bueno, eso es parte de ello. But the faith of Christ, which is the revelation of Christ, Pero la fe de Cristo, la cual es la revelación de Cristo, what did he have when John on the Isle of Patmos, ¿qué fue lo que él tuvo cuando se encontraba Juan ahí en la isla de Patmos? when the Lord came to him, he says, and in Cuando el Señor vino a él y le dijo, chapter 1, verse 1, ahí en el capítulo 1, versículo 1, and the revelation of Jesus Christ, which God gave him, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él, and he was to express it to his servants of the earth, so there would y él tenía que expresarla a sus siervos aquí en la tierra. be more revelation that Jesus got more revelation than he did when he walked here on earth concerning ¿Y qué nos está mostrando esto? Que Jesús había recibido más revelación de lo que él había recibido cuando caminó sobre la tierra. the Gospels. ¿Ve? Más de lo que él tenía cuando se escribieron esos evangelios. So therefore, when he was in heaven and in Revelation chapter 1, verse 1, Y entonces cuando él se encontraba allá en el cielo, así como nos dice Apocalipsis 1:1, then that's why somebody had to receive the part that he's going to be preaching por eso es que tenía que haber alguien que iba a recibir esa parte cuando él predicó. of things in the future, things Cuando él dijo, vendrán cosas en el futuro para ustedes. wasn't revealed in the days of John, and God ¿Ve? Cosas que no habían sido reveladas inclusive durante los días de Juan, had it written. It just pero Dios las dejó escritas. made us realize God, now remember, Jesus was Ahora, esto nos hizo darnos cuenta de que Dios, not born God. bueno, también entendemos de que Jesús no nació como Dios. He was born a perfect man like Él nació como un hombre perfecto, Adam was when he was placed on earth before he así como lo fue Adán cuando él fue puesto sobre la tierra, sinned. antes de que él pecara. And so therefore he grew, it says, in knowledge and wisdom. Y la Biblia dice que Jesús creció ¿en qué? En conocimiento y sabiduría. God, the great eternal spirit you can't see, he don't grow in wisdom. Y Dios, ese gran Espíritu eterno, el cual usted no puede ver, Él no crece en conocimiento o sabiduría. He is all wisdom. Él es toda la sabiduría. So now as Jesus is walking, and then when he at the age of, what was it, 13 or Entonces la Biblia dice que cuando Jesús caminó sobre la tierra, y parece que ahí nos dice que él tenía como 13 años, so forth, he went to the temple, and dice que fue al templo, they were looking for him. sus papás lo estaban buscando, They were amazed at the revelation he had, but he says y ellos estaban sorprendidos de la revelación que él tenía. he grew in strength and in favor and in more revelation as he Pero la Biblia también dice que él creció en fuerza, en sabiduría, en entendimiento, was growing up. So therefore, mientras él estaba creciendo. God, when at the river, when he came to be baptized, and the Y por eso Dios, cuando se llegó el momento de que él fuera bautizado ahí en el río, Spirit came into him, la Biblia dice que el Espíritu entró en él. he was not said, now wait a minute, son, I'm going to dump the whole thing to you right now. No es como que Dios le dijo, espera un momento, hijo, ahora voy a vaciar todo mi conocimiento sobre ti. No. No. He was anointed for his ministry. ¿Ve? Él en ese momento fue ungido para su ministerio. It's a little different this morning. Parece que la cosa es un poco diferente esta mañana. And so as Jesus grew in faith and wisdom and knowledge and so forth, Y entonces mientras Jesús crecía en conocimiento y sabiduría y todo eso, then what I have to say is, lo que quería decir en cuanto a eso, now when it came to 96 AD, cuando llegó el año 96 después de Cristo, there's some things that we needed. There has to be a people when the time would come. había ciertas cosas que necesitábamos, pero para eso también tiene que existir un grupo de personas que tenían que venir, Would need to know las cuales iban a necesitar saber what all these things that we are to understand. todas estas cosas que ahora entendemos. And through the grace age,
Ahora, a través de la edad de gracia, Like in the Ephesian church age, they como en esa iglesia de Éfeso, had a perfect revelation of what faith was. ellos tenían una revelación perfecta, un entendimiento claro de lo que era la fe. But then when they went downhill, they lost that first love. Pero cuando empezó a decaer la cosa, ellos perdieron su primer amor. Oh, how I love Jesus. Oh, cómo nosotros amamos a Jesús. That's the human love. Ese es un amor humano. They lost their first love for fresh truth. Ellos perdieron su primer amor, amor por una verdad fresca. That's why it went down during Por eso es que la cosa comenzó a decaer in time till God came about the time conforme el tiempo pasó, of Martin Luther and started hasta ese tiempo en que Dios trajo a Martín Lutero. to restoring things Ahí fue donde él comenzó a restaurar cosas otra vez. little by little, and different men that God would use to restore Poco a poco, Dios empezó a usar hombres que empezaron a restaurar cosas. back. Those men from Martin Luther up to Y desde ese hombre, Martín Lutero, hasta el tiempo de Wesley, Wesley, God was restoring what was lost. That Dios estuvo restaurando lo que se había perdido. was the original gospel that Jesus had preached and Paul was speaking about in Él estaba trayendo ese evangelio original que se predicó desde los tiempos de Pablo, the early church. durante el tiempo de esa primera iglesia. But then there came a time these men never took on the book of Revelation. They might Pero llegó un momento, ahora usted sabe, todos estos hombres que Dios usó, ellos en realidad nunca hablaron de ese libro de Apocalipsis. have mentioned some things here about it, Quizás ellos mencionaron una pequeña cosa por aquí o por allá, but none was ever so clear pero ninguno de ellos trajo algo que fuera bastante claro till God came at this period of time hasta que Dios llegó a este periodo de tiempo de la Odisea. in the Laodicean church age. Durante este tiempo de la edad de la iglesia, la edad de la Odisea. And he brought a prophet to what? Y Dios trajo un profeta, ¿para qué? Preach just the gospel? ¿Para predicar solamente del evangelio? Yes, he was used to restore all those truths that Jesus preached and Paul preached and the apostles. Y sí, él fue usado por Dios para restaurar todas esas cosas de las cuales habló Jesús, de las cuales habló Pablo, In the beginning. allá desde un principio. That was to make sure to put it all in one place. Pero Dios permitió eso para asegurarse que todo fuera restaurado en un solo lugar Not in different churches. y no en diferentes iglesias. When I seen that list there with all the angles of all the different churches, Cuando yo me pongo a ver, yo he visto esa lista de las diferentes ramas que hay de las denominaciones, los anglicanos, solo Jesús, trinitarios. there's 1,900 some odd different churches Hay como 1900 diferentes denominaciones y tipos de iglesias. that believe in different things, Y cada una de ellas cree cosas diferentes. and they're all going to heaven, you know. Y usted sabe, ellos dicen que todos ellos, cada uno de ellos va al cielo. My foot. Sí, cómo no. Now, I'm not saying that in a derogative manner, Y por favor, no estoy tratando de decir esto de una mala manera, but it's just they're blind. pero simplemente están cegados. So and today there's a lot of things about saying, well, he was not a prophet. Y el día de hoy, ¿cuánta gente no ha salido diciendo, oh, el hermano Branham en realidad no fue un profeta? Well, how do you believe Malachi? Bueno, entonces, ¿cómo usted sí le cree a Malaquías? It says God would send the spirit of Elijah before the first coming and his second La Biblia dice que él enviaría al espíritu de Elías antes de su primera venida coming. Really, y antes de su segunda venida. what it boils down to. John the Baptist is the first one. Sabemos que Juan el Bautista fue el primero. To me, Brother Branham, no, he was not a perfect man. Y para mí, el hermano Branham, yo sé que él no fue un hombre perfecto. Neither was John the Baptist. Did you know that? Ni tampoco lo fue Juan el Bautista. ¿Sabía usted eso? He says, here's the Lamb of God that Él dijo primeramente, aquí está el Cordero de Dios, takes away the sins of the world. que quita el pecado del mundo.
Then when he was caught and put in jail, Y luego cuando él fue arrestado y lo pusieron en prisión, can you go find out really if it is Jesus is? ¿pueden investigar quién es realmente este hombre llamado Jesús? Fue lo que le dijo a sus seguidores. Did he change his mind? No. ¿Acaso él cambió de parecer? No. He's human. Él era humano. But when the time came to declare it, he did. And Ve, pero cuando llegó el tiempo necesario de que él declarara quién era Jesús, él lo hizo. so just like Brother Branham, when Brother Branham came on scene, Y lo mismo con el hermano Branham cuando él vino a la escena. God used him not to just open concerning the basic salvation, Dios lo usó no solamente para abrir y hablar acerca de la salvación básica, but concerning this book of Revelation, sino también acerca de este libro de and Apocalipsis. how if he had not come, nowhere's Brother Jackson could have went any further, and Y si él no hubiera venido, entonces no habría manera alguna de que el hermano Jackson hubiera profundizado en las cosas de las que él habló. neither could we in this hour. Ni tampoco nosotros pudiéramos hablar de las cosas que hemos hablado en esta hora. It was not Brother Branham, it was God. Y sabemos que no se trataba del hermano Branham, todo eso dependía de Dios. And because these computer wizards, Y aquí están estos intelectuales de la computadora, they go, oh, he said this here, there. buscando errores. Oh, él se equivocó aquí, mira, acá dijo otra cosa. And they don't even hear what is being said. Y ni siquiera ponen atención a las palabras, las cosas que el hermano habló. They say, he made a mistake here, he made a mistake Ellos solamente se enfocan en el error y dicen, se equivocó aquí, se equivocó allá. there, mistake there. Yeah, but do you understand what the truth was that he actually opened? Pero en realidad ustedes entienden cuál fue la verdad que él abrió y trajo. Because there comes a price with this. Todo esto tiene un precio. We're talking about faith. Y estamos hablando de la fe. Well, is it the blood of Jesus Christ covers me? Bueno, la sangre de Jesucristo me cubre a mí. Is it the blood of Jesus Christ just for your personal sins? ¿Acaso la sangre de Jesucristo solo está ahí para sus pecados personales? What did Jesus say to those Pharisees? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a esos fariseos? Because you don't believe my word, Por cuanto no creen mi palabra, you got no cloak for your sin of not because ustedes no tienen vestimenta para su pecado de incredulidad. you didn't wash the pot right. Y él no se estaba refiriendo a que no lavaron esas ollas de la manera correcta, Or you didn't do this procedure right. o porque no llevaron a cabo cierto procedimiento de la manera correcta. No, because the sin of unbelief. No, sino que ese pecado de incredulidad, And here's the danger in this hour, just like y este es el peligro que tenemos en esta hora. basic faith, if you don't understand it, Ve, si usted solamente habla de la fe básica y ni siquiera la entiende, you're not going to understand the next thing entonces usted no va a ser capaz de entender la siguiente cosa. is by refuse, just like the example, Jesus was that perfect example. Que al rechazar, y ahí tenemos a Jesús, él fue el ejemplo perfecto, How he spoke to those Pharisees, I should put it this way. de la manera en que él le habló a esos fariseos. Yes. Because you don't believe my word, Él les dijo, por cuanto ustedes no creyeron mi palabra, and you speak against me, that'll be forgiven you. y ustedes han hablado en contra mía, eso les será perdonado. But if you speak about the Heavenly Father that spoke Pero si ustedes están hablando en contra del Padre Celestial, today, las cosas que Él ha hablado el día de hoy, there's no blood that will cover for that sin. entonces no existe sangre alguna que pueda cubrir ese pecado Of unbelief. de incredulidad. That's why every denomination dies when God moves on with Por eso es que cada denominación muere una vez que Dios avanza further revelation. a una revelación más profunda. I don't care how holy you are, No me importa qué tan santo sea usted. whether you're Pentecostal and you No me importa si usted es un pentecostés spoke in tongues so many times and y usted ha hablado en lenguas cientos de you veces danced all over the place. y usted ha danzado por todo el lugar. Those things are fine when God anoints you. Yeah, it Todo eso está bien cuando Dios lo unge a usted. lifts up the human side of things.
¿Ve? Pero no podemos enfocarnos en el lado humano de las cosas. Well, that's not where it's at. Y eso no es de lo que estoy hablando. You can do all those things. Usted puede hacer todo eso, Then when God moves on and brings a prophet on the scene, pero cuando Dios avanza en su palabra y Él trae a un profeta a la escena, that's all false. ellos vienen y dicen, oh, todo eso es falso. Yes, they may be looking at the man, Sí, quizás ellos se estén enfocando en el hombre, but don't realize they're speaking against God. pero no se dan cuenta que están hablando en contra de Dios. And that is the most serious thing. Y eso es algo bastante serio. Now, you say, well, they spoke against God. Is it the first time here? Y quizás alguien diga, bueno, sí, están hablando en contra de Dios. God knows where the dividing line is, Y ya por eso están perdidos. Dios sabe exactamente cuál es la línea, el límite que ellos tienen y cuándo lo cruzan. the person is really setting their face against the word of God in the hour that you're living in. Dios sabe cuándo realmente esa persona está rechazando, confrontando la palabra de Dios para esta hora. He's the one that determines you have crossed the line, Es Dios quien determina y le dice a la persona, has cruzado la línea and your sin of unbelief remains. y tu pecado de incredulidad permanece. And you can claim the blood all you want, Y tú puedes llamar y proclamar esa sangre todo lo que quieras, because according to the scripture, porque de acuerdo a las escrituras, there's no blood that will cover the sin no existe sangre alguna que pueda cubrir ese of pecado speaking against the word of God in de hablar en contra de la palabra de Dios the hour. Doesn't matter whether it's Peter's day, para la hora en que esa persona vive. No importa si se trataba del tiempo de Pedro whether it's Paul's day, o el tiempo de Pablo or Luther, o el tiempo de Lutero even in this hour, or o inclusive en esta hora, even Brother Jackson's hour, even in inclusive en el tiempo del hermano Jackson o del hermano Branham. Brother Brown's hour. But they rather look at the mistake that men make. ¿Ves? Y lo único en lo que ellos se enfocan es en el error que cometió ese hombre. They don't see the essence. No pueden ver la esencia. Really? All right. Muy bien. Didn't get too far yet. Dice, parece que no he avanzado mucho todavía. Well, there's other scripture here. Y aquí tengo otras escrituras. Knowing that a man is not justified by the works of Ahora el hermano está leyendo de Gálatas en el capítulo 2 y versículo 6. the law. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y luego dice... no, perdón. Ese fue el versículo 6. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Being goody two shoes, El ser un santurrón, that ain't going to count with God. eso no va a contar de nada con Dios. Not in this hour. Al menos no en esta hora. Not in the grace age. No, por lo menos no va a ser así durante la edad de la gracia. But by the faith in Jesus Christ, Dice, pero por la fe en Jesucristo, dice ahí. that little word of Esa pequeña palabra de, donde dice por la fe de Jesucristo, really makes a big difference. How many en realidad hace una gran diferencia. you know that? Blessed are those that seeks after righteousness. ¿Qué dice la Biblia? Dice, bienaventurados aquellos que buscan justicia. Oh, I'm searching to get better and closer to God Oh, yo estoy tratando de buscar más a Dios, de acercarme más a Él and do better right things. y hacer las cosas mejor. You don't even have the understanding of what I really is talking about. Usted ni siquiera tiene un entendimiento de lo que está hablando ahí. Because the righteousness of God Porque la justicia de Dios is believing the word es creer la palabra for the hour. para su hora. Now, don't you feel a little bit more secure? ¿Acaso no se siente usted más seguro? Next time you sin, yeah, he might slap your fingers,
La próxima vez que usted se dé cuenta que Dios le está dando una palmada en los dedos, en la mano, But if you believe that the hour, the word of the hour, and if y aunque usted haya hecho algo mal, si usted está creyendo en esta palabra para esta hora, if we go out till the time the seventh seal is broke, y si sigue creyéndola hasta el tiempo en que ese séptimo sello sea roto, you are righteous in his sight. usted es justo delante de los ojos de Dios. Are you righteous this morning? ¿Es usted justo esta mañana? You are because you believe the word of the hour. Usted lo es porque está creyendo en la palabra para esta hora. And if God was ever to move to, not that there is going to be, Y si Dios avanzara hacia otro tiempo, no estoy diciendo que así va a ser, but if there would be a fourth watch, and pero digamos que si existiera una cuarta vigilia, we just stay here, y si nosotros nos quedamos simplemente aquí, that's how God really siphons out in, as the word draws people in, así es la manera en que Dios hace la separación. Conforme esa palabra nueva empieza a atraer a las personas, who actually believes the truth, él ahí se da cuenta quiénes realmente están creyendo la verdad or hear or believes it with their intellect. y quiénes realmente la están creyendo con su intelecto. The Bible says in James, La Biblia dice en Santiago, I believe 2:17 somewhere, y creo que es Santiago 2, 17 o algo así parecido. there's the area. The devil believes too, you know, Ahí dice que el diablo también cree, but he trembles. pero él tiembla. Why is he condemned? ¿Por qué fue condenado él? Because he fought against God's word. Porque él fue en contra de la palabra de Dios. There's no forgiveness. Y no hay perdón para eso. Actually, what his downfall was before man came on the earth. Y ve, su caída ocurrió antes de que los hombres vinieran sobre la tierra, In the prehistoric world. en ese mundo prehistórico. And there too, when I looked at it quite a while back, and I don't want Y también un tiempo atrás yo estaba viendo ciertas cosas en cuanto a eso. to go through that whole sermon again. Or, Y yo no quiero predicarles todo un sermón en cuanto a eso otra vez. not. Lucifer was to be the caretaker of the earth. Usted sabe, Lucifer iba a ser el protector de la tierra. Where Adam should have been, O Adán debió de haberlo sido. or where Jesus is going to be. Ve, allí es donde va a estar Jesús. And so as he's there, he gets himself lifted up and he starts Y cuando él estuvo a cargo de la tierra, él se empezó a levantar a sí mismo playing with the creatures, bringing y comenzó a jugar con las criaturas. violence. That's Allí fue donde él empezó a traer esa violencia. why Jesus said that concerning Satan, Lucifer. Y ve, eso fue lo que dijo Jesús concerniente a Lucifer, a Satanás. He was a murderer from the beginning Él dijo, él fue un asesino desde el principio. because he brought evil. Ve, porque él trajo esa maldad. And how many know there was five there was around five major kind of ice age ¿Y cuántos de ustedes saben que hubo 5 edades de hielo principales during when the earth was formed. desde que fue formada la tierra? Now, when he brought Lucifer on the scene, Ahora, cuando Dios trajo a Lucifer a la escena, when did he have his beginning? Not in the days of Adam. ¿cuándo tuvo él su principio? Bueno, no fue durante los días de Adán, It's when the crust of the earth was being formed, because when sino cuando la corteza de la tierra estaba siendo formada. the gems came out, that's when Cuando el calor existía, esos diamantes y gemas fueron formados. he was in, about 300 Allí fue donde él se encontraba. in some odd million years ago. Estamos hablando de unos 300 y tantos millones de años atrás. That was not at the Big Bang. ¿Ve? Él no estaba allí cuando ocurrió esa gran explosión en el universo, God didn't need him then. He porque Dios no lo necesitaba ahí en ese tiempo, just waited till the planet be close enough so life can be on there. So he had sino que Él lo trajo cerca del tiempo cuando la vida iba a ser creada. the angels to take care of the primitive life form.
Ve, porque él ahí fue donde dejó esos ángeles a cargo, protegiendo esa vida que estaba empezando a desarrollarse, a salir. And so he brought evil, then God closed it off with an ice age. Y entonces él trajo esa maldad. ¿Y qué hizo Dios? Él acabó con todo eso trayendo esa edad de hielo. Then there was another group, then he closed it off again with another Y luego él trajo otro grupo de criaturas. Y Dios tuvo que terminar con eso otra vez, ice age. con otra edad de hielo. So God gave Lucifer more than one chance. Entonces podemos ver que Dios le dio a Lucifer más de una oportunidad. That's the God that we serve. Ese es el Dios al cual servimos. It's not, you make one mistake and you're out. That's it. Él no es un Dios que dice, oh, tú cometiste un error, ya se acabó, estás acabado. No. You ever heard that before somewhere in the world? ¿Acaso ha escuchado usted eso allá en el mundo? ¿Alguna vez? Well, I'm glad they're not God. Bueno, si alguien actúa de esa manera, yo estoy agradecido de que ellos no son Dios. All right. Muy bien. Maybe it's the pill I took, I don't know. Quizás sea el medicamento que me tomé, no lo sé. So, as we go along, Y si continuamos aquí, well, there's that scripture, actually, Matthew 5:6. hay otra escritura que se encuentra allí en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Now, once you understand what righteousness is, Y yo quiero que usted entienda realmente qué es la justicia. it says, they shall be filled. Aquí dice, ellos serán saciados. What's filling you? ¿Y qué es lo que lo está llenando o saciando a usted? Fresh word is filling you. La palabra fresca es lo que lo está saciando a usted. Praise the Lord. Y alabado sea el Señor. I know that old Catholic church didn't fill you with much. Yo sé que esa vieja iglesia católica no lo llenaba a usted con mucho. You know, I thought, well, when I was close to being a teenager, Yo recuerdo, estaba yo en esa edad cuando ya estaba muy cerca de ser un adolescente. sometimes you get a religious feeling to do things. A veces usted siente como o le viene una temporada de querer ser llenado por algo religioso. Not before, but anyway. Yo no había sentido eso antes, pero bueno. So I thought, because there was so much being said at home and whatnot, so I thought, Y yo en aquel tiempo dije, bueno, hay muchas cosas que estoy escuchando aquí en el hogar, en casa. well, this is you're in Lent. If you go those 40 days and don't miss a mass for those 40 days, Ellos en aquel tiempo dijeron, si ustedes vienen aquí a la misa por 40 días seguidos y sin faltar ni un solo día, then you get closer to God, you'll understand. entonces, y ustedes se acercan a Dios durante ese tiempo, entonces van a entender muchas cosas. Well, after 40 days, I was disappointed. Y usted sabe, yo me emocioné y después de 40 días me llevé una gran desilusión. Didn't understand anything. Porque yo aún no, yo seguía sin entender muchas cosas. Just I went a lot of walking from home to the church. Solamente realicé una gran caminata durante ese tiempo de la casa a la iglesia. And most of the time, I'd sit near the door, so I Y muchas veces yo me sentaba cerca de la puerta de esa iglesia could leave. So really, my para que yo pudiera salir de ahí rápidamente. motive wasn't all that honest. Entonces mi convicción realmente no era tan honesta. But when God got a hold of me, Pero cuando Dios realmente me tomó, and I remember going to that
I went to a Pentecostal church where the Holy Ghost, well, I was born again with the Spirit of God that Y yo recuerdo en esa iglesia pentecostés, el Espíritu de Dios me tomó y ahí fue donde yo nací de nuevo. came within. Y yo salí de ahí con el Espíritu Santo. Because as the Lord was dealing with me where I was working, and your brother was instrumental as he was talking through these. Y yo recuerdo en aquel tiempo Dios había estado trabajando en mí y el hermano aquí, Dios lo usó como un instrumento. These men there, and one day I came into the room, it says, oh, then he grabbed me concerning salvation. Then Y yo recuerdo esa situación, yo me acerqué allí y el Señor me comenzó a hablar acerca de la salvación y me tocó. God started something, and then I started Ahí yo recuerdo esa situación, fue donde Dios comenzó algo en mi vida. asking all kinds of questions like Y yo comencé a hacer todo tipo de preguntas, new believers do. así como lo hacen los nuevos creyentes. Well, what about this? What about that? Y yo empecé a preguntar, ¿y qué de esto? ¿Y qué de aquello? What about the Pentecostal church and stuff? ¿Y qué hay detrás de la iglesia pentecostal? Well, I must have got tired. He said, well, here, I'll tell you what. Y yo creo que ese hermano ya estaba cansado de mí y él me dijo, te voy a decir algo. We'll go to a Pentecostal church, and I'll bring you there. Perdón, el hermano aún se encontraba en la iglesia católica y él comenzó a hacer este tipo de preguntas y ese hermano, esa persona le dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una iglesia pentecostal You'll know about it. y allí tú vas a darte cuenta de todas esas cosas. So here we go, trotting to this church. Y ahí empezamos a ir para allá, a esa iglesia pentecostal. And remember, this is the first time I'm going to a Protestant type church. Y por favor entiendan, esta era la primera vez que yo estaba yendo hacia una iglesia pentecostés. So sit there, and Yo estaba sentado ahí they start doing a Jericho. Whoa, what's y ellos comenzaron a hacer un Jericó allí. Es como un tipo de, pues de danza y de música, alabanza para Dios y todo eso. this? They don't do that in the Catholic Church. Y yo pensé y dije, ¿qué es esto? Nosotros no hacemos esto en la iglesia católica. No. Well, I said, okay, I can Y yo dije, bueno, está bien, voy a ver qué más pasa. kind of, put that aside. Voy a hacer eso a un lado por ahora. And they came an altar call. Y luego se llegó el momento donde ellos hicieron el llamado al altar. Then when he was calling for an altar call, Y cuando ellos hicieron ese llamado, I felt a tug, but I didn't want to notice anything. So yo sentí como que alguien me jaló, pero fue muy sutil y yo no quise poner mucha atención a eso. then he started. Then some people went up, and Y unas personas comenzaron a ir hacia el altar. he brought them right before the altar like this to get prayed for. Y ese hermano ahí se encontraba, estas personas estaban enfrente de él, se arrodillaron ahí para que oraran por ellos. Hey, second time he did the same thing, and he got stronger. And Y la segunda vez él volvió a hacer un llamado y ese pequeño jalón en mí se volvió un poco más fuerte. I think your brother's wife was kind of seeing how it was being affected. So they Y el hermano está aquí, hermano, creo que la esposa de su hermano, ella notó cómo eso me empezó a afectar a mí. the third time she said, "You want to go up?" Well, I was almost said no, and then she said, Y luego la tercera vez, cuando se hicieron el llamado, ella me dijo, ¿quieres ir para allá? Y yo le dije, oh, no lo sé. "Go up with you, okay." Y ella me dijo, yo voy contigo si tú quieres. So I go up. I thought I was going to go in front and be prayed for. Y cuando yo fui hacia el frente, yo dije, aquí van a orar por mí. He brings me on the platform and sits me in the chair. Pero no, en realidad el hermano me subió allá a la plataforma y me sentó en una silla, In front of all the people. enfrente ahí de todas las personas. Now when he started praying for me, the Spirit Y cuando él comenzó a orar por mí, came in like a bright light, like that. el Espíritu Santo de Dios comenzó a venir sobre mí y yo empecé a ver una luz tan brillante. Now everybody's experience is different. Y yo sé que la experiencia de cada uno es diferente. It almost put me back, and
Casi eso hace que me vaya de espaldas. And then the spirit of laughter started to come and being. Y luego el espíritu de risa comenzó a venir. Remember, this is my first church that Y yo recuerdo muy bien, y por favor recuerden, esta era mi primera experiencia en una iglesia así. sent me in the Catholic Church. Después, lo único que yo conocía era la iglesia católica. Then the spirit of laughter started to come, and I Y ese espíritu de risa me comenzó a venir. tried to hold that back. I said, I don't want to laugh in front of the Y yo no podía ya aguantar más eso. Y yo estaba tratando de prevenir reírme allí delante de todos. people. What they ever think. Y yo decía, ¿qué van a pensar las personas? But after a while, Pero después de un tiempo, God had His way. Dios llevó a cabo su plan, cumplió su plan en mí. I was so drunk in the spirit. This Yo estaba tan ebrio del was espíritu. probably maybe in end of February, beginning of March, and Y esto ocurrió aproximadamente a finales de febrero o a principios de marzo, más o menos. it was snow outside, Había bastante nieve afuera. and I was still drunk as the meeting was over, and I couldn't Y yo aún estaba ebrio del espíritu. El servicio ya había terminado. put my boots on the right foot or left foot, whatever. Yo no podía poner mis botas correctamente. Me puse la izquierda en el pie derecho o al revés. I didn't care, No me importó en realidad. and I couldn't drive home either. Y ni siquiera pude manejar de regreso a casa. So, but the Lord, and then that lasted for about a couple of weeks, and Y eso duró como un par de semanas. that was fine. I mean, all our experience is different. Y después de eso yo pues regresé a la normalidad. Y yo se lo repito, yo sé que la experiencia de cada uno fue diferente. I mean, you have to be that for everybody. Yo sé que esto no ocurre así con todos. That's what God took to deal with me. So, Eso fue lo que Dios usó para lidiar conmigo. and then for 2 weeks, everything was just so rosy. Y por 2 semanas todo era fantástico. Oh my, this is a beautiful walk Oh, Dios santo, este es un caminar hermoso. with the Lord. What? Este es lo más hermoso el caminar más hermoso que había yo tenido con Dios. Wonderful. Todo era maravilloso. Then all of a sudden, Y de repente something happened, ocurrió algo. and the devil speaks to you. Y el diablo viene y le habla. Now, are you really a child of God? Él viene y le hace la pregunta, ¿eres realmente un hijo de Dios? Are you sure? ¿Pero estás seguro? The tests start to come. Ve, las pruebas tienen que venir. And then there's no way you could deny that experience that it took place there. Y no hay manera alguna de que yo pudiera negar la experiencia que había ocurrido. But I wish that we'd have that maybe more than once a year. Y yo sé que aún tenemos eso, más de una vez al año. But God is the owner of that. And as I was Y Dios es quien controla eso, Él es el dueño de esas situaciones. talking to the brother and sister from Australia, Y yo estaba hablando recientemente con los hermanos de Australia. we may be in this position here, but God is actually bringing us to learn Quizás nos encontremos en esta situación el día de hoy, pero es Dios quien nos está trayendo un entendimiento, what to do, un aprendizaje acerca de lo que debemos de hacer what not to do, y qué cosas no debemos de hacer, how to look at His Word. de qué manera debemos de ver su palabra. And when those gifts falls in this bride, when Y cuando esos dones se manifiesten sobre esta novia, we get to that place cuando lleguemos a ese lugar where we're coming near that seventh seal time factor, donde ya estemos muy cerca de ese tiempo, de ese factor de tiempo del séptimo sello, I'm going to rejoice. yo me voy a regocijar. Now, I would love to see those gifts in operation, but A mí me encantaría ver esos dones operando. God will only bring them when it is needful,
Pero recuerde, Dios solamente los va a traer cuando sean necesarios. And we have learned and we've seen the Y cuando hayamos aprendido errors of days gone by, of y hayamos aprendido de nuestros errores del pasado some of how they was misused. y nos demos cuenta de qué manera muchos de esos dones fueron usados incorrectamente. Well, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios por ello. So, getting back to, Y regresando aquí, I like that what Brother Branham talked about. What is perfect faith? me gusta mucho lo que habló el hermano Branham. Él dijo que es la fe perfecta. Perfect faith is not imagination. La fe perfecta no es imaginación. A lot of them, they say they believe in Christ Muchas iglesias allá dicen que ellos creen en Cristo and they're saved. y que son salvos, It's really just imagination. pero en realidad eso es solamente su imaginación. What is reaching? ¿Y qué es el alcanzar? It's presuming. Es presumir o pretender. What is presuming? ¿Y qué es pretender? It is to venture without authority Es aventurarse sin tener autoridad of God. de parte de Dios. They venture out, Ellos van allá they afuera, take a scripture, and they ellos toman cierta parte de la Biblia venture out unrighteous. y luego salen por allí afuera diciendo, oh, yo soy justo. They have faith in Christ. That means Ellos tienen fe en Cristo. it's them having faith in Christ instead Eso me está diciendo que proviene de ellos, son ellos quienes están teniendo la fe en Cristo, of having the revelation of God, Jesus en lugar de tener la revelación de Jesús en ellos. being in you, and that revelation of Jesus being in you. Y cuando esa revelación de Jesús está en usted, He's not going to say, well, now you got to go back to Él no viene y le dice, oh, bueno, ya tienes la revelación, ahora tienes que regresar when I was here on earth. No, y ser como yo cuando yo estaba aquí en la tierra. No, He's going to bring in something fresh for your day. sino que cuando Él le da su revelación, Él le va a dar algo fresco para su día. We're going to be judged. Yes, we have to also have basic salvation. Y sí, todos nosotros vamos a ser juzgados y sí necesitamos tener una salvación básica. But you and I, in this hour, in this third watch, we're going to be Pero usted y yo, en esta hora, en esta tercera vigilia, judged when we meet that angel that's vamos a ser juzgados cuando nos encontremos con ese ángel, coming down to judge us. el cual va a venir aquí a la tierra a juzgarnos. He's going to say, what have you done with my word in the Él va a decir, ¿qué has hecho con mi palabra? third watch? La palabra para esta tercera vigilia. And of course, that would include the second and the first. Y claro, eso también incluye la primera y la segunda. The true bride of Christ La verdadera novia de Cristo is walking by revelation. está revestida de revelación. And what is all the treasures that's in Jesus? ¿Y cuáles son esos tesoros que están en Jesús? What are those treasures? That talks about treasures and so forth. La Biblia habla de tesoros y cosas así. Yeah, there's treasures. Sí, ahí hay tesoros. But there's no physical thing that you can bring up to heaven. Y recuerde, no hay nada físico que usted pueda llevarse al cielo. The only treasure, God gave Jesus all the treasures of El único tesoro que Dios le dio a Jesús, esos tesoros que Dios le dio, the revelated Word of God. son esa palabra revelada de Dios. So when He brings things to you and I, to our understanding, Entonces, cuando Dios nos trae cosas a usted y a mí y nos las revela a nuestro entendimiento, that's like a treasure to you and I. eso es como un tesoro para usted y para mí. Not only sees you and I righteous, Y no solamente Él nos ve como alguien justo, but we got treasures. sino que también ahora tenemos tesoros. Well, Lord, can I have it now? Oh Señor, ¿puedo tener mi tesoro ahora? It'll be really meaningful when we get up to heaven. Eso realmente va a tener un gran valor cuando lleguemos allá al cielo.
We're collecting treasures that you can't see, Estamos juntando tesoros que no podemos ver. with your physical eye, No los puede ver con sus ojos físicos, but by the Spirit of God, you see the treasures. pero a través del Espíritu de Dios usted sabe cuáles son esos tesoros. Because God's Word is eternal, Porque la palabra de Dios es eterna and the treasures will be eternal. y también sus tesoros van a ser eternos. Oh, I just feel good this morning. Oh, me siento bastante bien esta mañana. Praise the Lord. Gloria a Dios por ello. Yes, the Lord is wonderful. Y sí, realmente el Señor es maravilloso. The type of Israel going through the journey through the wilderness. Otra cosa de la que habla el hermano Branham dice ese tipo de Israel cuando ellos pasaron por esa jornada. They could not eat manna that was yesterday that had fallen. It Ellos no podían comer un maná del ayer. Lo que había caído ayer ya no se podía comer. was contaminated. Ya se contaminaba. Do the different movements actually see what that really means? ¿Y acaso esos diferentes movimientos que existen pueden ver qué significa eso? Or it's only up to where you came into a certain point of light? ¿O solamente se enfocan en la luz que ellos recibieron hasta cierto punto? If I ask the Pentecostal or the Baptist, Si yo les pregunto a los pentecostales o a los bautistas, what are you eating? ¿qué están comiendo ustedes? Well, we believe the Word of God, and Oh, nosotros creemos en la palabra de Dios. you know, us Baptists, we believe God's Word like that. Y nosotros como bautistas creemos en la palabra de Dios de esta manera. And I'd ask you, when did that come about? Well, the Baptist was a long time ago by Luther. Y yo les digo, bueno, ¿y cuándo cuándo comenzaron los bautistas? Y muchos de ellos reconocen y dicen que todo comenzó allá también con Martín Lutero, Or in that period of time coming up. o durante ese periodo de tiempo aproximadamente. Well, that's old meat. Bueno, eso es algo bastante viejo. That's not derogative concerning the Word of God. Eso no es algo concerniente, algo reciente que concierne a la palabra de Dios. To the child of God that comes to the Lord, Para un hijo de Dios que es nuevo y viene por primera vez a la palabra de Dios, he needs all that. ellos necesitan esa palabra. But it's not going to just stay there, Pero un hijo de Dios no solamente se va a quedar ahí, especially in this hour. especialmente en este tiempo. God's going to move him on with more meat. Dios lo va a alimentar de más carne. As we walk day by day like they did in the wilderness, Y conforme caminamos día tras día, así como aquellos que se encontraban en el desierto, we have fresh meat. Now, hemos recibido carne fresca. I go and say, well, we have fresh meat. They had fresh meat every day. Does that mean we have fresh meat every day? Y si ellos recibieron carne fresca allá atrás, entonces eso significa que nosotros también recibimos carne fresca hoy. Some will get a hold of that. See, that's where they get the idea. They have a revelation every day. Y muchas personas toman eso y dicen, mira, ves, por eso decimos que en esa iglesia siempre tienen una nueva revelación. Cada día hay una nueva revelación. Sunday. Cada domingo. It's just somebody sounding off that don't have a revelation. Bueno, eso me suena a mí como que esa persona en realidad no ha recibido una nueva revelación. I feel sorry for them. Y me siento triste por ellos. But anyway, Pero bueno, de cualquier forma, I'm glad that we have meat from time to time. yo sí estoy agradecido con Dios porque Él nos da carne cada cierto tiempo. I know from the Catholic Church when I was there when I was young, Yo recuerdo la iglesia católica cuando yo era joven y me encontraba ahí. there was no meat. Allí no había carne. I mean, I don't think there was anything on the bone. Ni siquiera creo que quedaba un poco de carne allí en el hueso. So to speak. Simplemente es un ejemplo para que me entienda.
And if you didn't watch it, they take that bone and clobber you with it. Y si usted no ponía atención, ellos tomaban ese hueso y se lo enterraban. Oh, yeah? Don't go too far, Fred. Bueno, no creo que no debo de ir tan lejos en cuanto a eso. All right. Muy bien. So I just thank the Lord for all that He's done for me in Solamente le agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí this hour. en esta hora. In Isaiah, I know we quoted that many times before. And Hay una escritura allí en Isaías, y yo sé que hemos mencionado esto muchas veces. Isaiah 28:8. For all Se encuentra allí en Isaías 28, versículo 8. the tables are full of vomit. Dice, porque toda mesa está llena de vómito. What was he talking about? They had improper way to ¿De qué estaba hablando Isaías? ¿Acaso eat things way back in the Old Testament? ellos no limpiaban la mesa correctamente o comían de una manera rara en aquel tiempo? He wasn't talking about the natural food. Él no se estaba refiriendo a la comida natural. He was talking about the revelation that was to be in their day. Él estaba hablando de la revelación que debería de haber estado en su tiempo. And he called it full of vomit. That's why Y él llamaba a esa mesa llena de vómito. Brother Branham would say, you Pentecostal, Por eso es que el hermano Branham hablaba de esa manera. Él les decía, ustedes pentecostales, Baptist, ustedes bautistas, your table is full of vomit. sus mesas están llenas de vómito. And what the vomit or a carrion, it's going to kill you. That's why Y lo que sea vómito o cualquier cosa echada a perder, eso lo va a matar a usted. you don't have no spiritual life. Por eso es que usted no tiene una vida espiritual. You have, oh yeah, you can crow and say, we have believed in Jesus, we believe the word. Y usted puede proclamar lo que usted quiera, decir nosotros creemos en Jesús y creemos en su palabra. But when it comes to the fresh word, there's Pero cuando se trata de la palabra fresca, no response. ahí sí no tienen respuesta, no dicen nada. All right. Muy bien. Whom shall he teach knowledge? Who? Dice, y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Versículo 9. Who shall he make to understand doctrine? Now that's meat. Ve, ahí está hablando de carne. Isn't it? The eagle looks for meat in this ¿Que acaso el águila no está buscando carne hour? en esta hora? Fresh meat. Carne fresca. An eagle won't go eating some old rusty carcass that's out there and Un águila no va a ir a comer un animal descompuesto que se encontró por ahí, the meat's falling off of the bone or something like donde la carne está tan podrida que se está cayendo de los huesos. that. But an eagle eats fresh meat. Un águila lo que come es carne fresca. Which is the type you and I. That don't mean we Y ese es un tipo de usted y yo. have to have it every Sunday, but in Y no estoy diciendo que usted va a recibir algo nuevo cada domingo. the time that is this third watch, God's going to give some meat. Pero en este tiempo de la tercera vigilia, Dios va a dar carne fresca. Not every day, not every Sunday, maybe Y no estoy diciendo, se lo repito, cada día, cada domingo. it might go a year, Quizás pase un año, but you ain't going to go 10, 20 years without having something God brings fresh. pero no van a pasar 20 o 30 años sin que Dios le dé algo fresco. To whom shall he teach knowledge? Dice, ¿y a quién se enseñará ciencia o conocimiento? Dice en inglés. And to whom shall he make to understand doctrine? ¿O a quién se hará entender doctrina? Them that are weaned from the milk. A los destetados. En inglés dice a los que pararon de recibir leche o de tomar leche. Why is he looking for those weaned from the milk? If you look Dice, ¿por qué está buscando a aquellos o está hablando de los destetados? at that as a type, Sabemos que esto es un tipo. those that are weaned from the milk are those that are just beginning. Ve, eso se está refiriendo a aquellos que ya no son principiantes. And if it's a true child of God, Y si ellos realmente son un verdadero hijo de Dios,
that sit wherever he came to the Lord, whether in whatever denomination, No importa dónde ellos se encuentren o dónde estén sentados, aunque se encuentren en una denominación. that's what God will choose to teach. Ve, a ellos es a quien Dios escoge enseñarles. He won't teach to that old fellow that has all kinds of different ideas and whatnot, and he's Él no le va a enseñar a esos viejos hombres caídos que tienen sus propias ideas, que han creado sus propias fortalezas, not going to change his mind. que no están dispuestos a cambiar su mente. And that's why most of you, yes, you might have been older, Y sí, por eso es que la mayoría de ustedes, y yo sé que hay personas de bastante edad aquí, or you might have been younger. o no importa, aunque usted sea joven, But when God gets a hold of his true child, cuando Dios toma a sus verdaderos hijos, he looks at you as being now weaned from the milk, Él lo ve a usted como un destetado, como alguien que ya nomás está tomando solamente leche, just starting. Something started. o alguien que está comenzando en este camino. Because when he brings you to the true revelation, Porque cuando Él lo trae a usted a su verdadera revelación, it's like a fresh start, isn't it? es como un comienzo nuevo. ¿Acaso no es así? Oh, how wonderful. Those early days, wasn't it wonderful? Oh, hermano, yo recuerdo esos primeros días, qué maravillosos eran. The Lord really showed you a pearl, ¿Qué acaso no fue hermoso cuando Dios vino y le mostró a usted una perla en su palabra? treasure. ¿Le mostró un tesoro? Oh my goodness, praise the Lord. Oh, Dios, alabado sea el Señor. All right, Muy bien. that's drawn from the breast. For it's precept upon precept, line upon line, a little here, a little there. Dice a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, To whom he said, is the rest wherein? línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. That will cause the weary to rest. This is the refreshing, yet they would not hear. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales dijo, versículo 12, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. So the refreshing and the rest Entonces, el reposo y el refrigerio is because you walk in the word of God of the hour. se encuentran cuando usted camina en la palabra de Dios para esta hora. And isn't it refreshing knowing how to understand what really faith is? ¿Y qué acaso no es un refrigerio o algo refrescante el saber el verdadero significado de la palabra fe What righteousness is? o de la palabra justicia? Isn't that a bit of resting for you? ¿Qué acaso eso no le da reposo a usted? You're righteous because you believe the word of the hour. Usted es justo porque está creyendo la palabra para esta hora, Not with your intelligence, no con su inteligencia, but by the Holy Spirit that you've been born with. pero a través de ese Espíritu Santo del cual usted ha nacido de nuevo. That makes it real to the child of God. Eso lo hace algo real, verdadero para el Hijo de Dios. Oh my. Oh Dios, Ain't that a wonderful walk? ¿qué acaso este camino no es algo maravilloso? I pity those that you see sometimes around Easter A mí me da pena aquellos que a veces están ahí, time. How they're really thinking to do something. They're bringing the cross like Jesus, walking with que usted los ve tratando de hacer algo, ellos llevan físicamente, ellos van cargando una cruz, ellos dicen, esta es la cruz de Jesús. the cross. That has no more merits. Eso no tiene más mérito. Well, I better not say the other things. Oh, bueno, es mejor que no diga el resto de lo que pensaba decir. But you see where that's going. Pero usted se imagina hacia dónde voy. So praise the Lord. Pero gloria a Dios. Maybe, I had 3-4 pages. Too many things sometimes would happen. Y usted, bueno, tengo aquí como 3 o 4 páginas y a veces pasan muchas cosas. So,
Oh, yeah, Jesus spoke in parables. Y ahora aquí hay otra cosa, Jesús habló en parábolas. When Jesus spoke in parables Cuando Jesús habló en parábolas to his disciples and the people who were there, a sus discípulos y a las personas que estaban a su alrededor, he says, I speak in parable because for them they will not understand. Él les dijo a sus discípulos, yo les hablo en parábolas porque no lo van a entender. There's nothing in them to understand, No hay nada ahí para que ellos entiendan, but you will understand. pero ustedes sí lo van a entender. So right there was like the fan, really it's the fan in Entonces ahí se encontraba como ese aventador o ese abanico. motion in Jesus' day. Ve, allí hubo un aventador en los días de Jesús. Well, in Brother Branham's day, Y también durante los días del hermano Branham, God allowed him to make dual statement to you that criticize Brother Branham. Dios permitió que el hermano hiciera dobles declaraciones. Y esto es para todos ustedes que están criticando al hermano Branham. The fan was in Christ's hand to fan you away. Ese aventador o ese abanico se encuentra en la mano de Jesús para que usted sea removido cada vez que ocurra algo así. That has gone into error. ¿Ve? Para que ustedes salgan y entren en el error. And so that was the dual statements in the days of Brother Branham. But in the Y ahora allí hubo dobles declaraciones en los días del hermano Branham, days of Brother Jackson, the fan was still operating. pero también durante los días del hermano Jackson ese abanico estaba operando ahí, ese aventador. And one of the major parts for the fan to operate is Y una de las partes principales para que ese abanico continúe operando, those 2 days of Hosea. una de esas cosas durante el tiempo del hermano Jackson fue lo que él dijo de los 2 días de Oseas. God could have showed Brother Jackson what we see today. Ahora Dios pudo haberle mostrado al hermano Jackson las cosas que estamos viendo el día de hoy. He's the one that holds or gives the revelation. Porque es Él quien es el dueño y da la revelación Whatever he wants. a Had quien Él quiere. he shown Brother Branham everything and then Brother Jackson everything, Si Dios le hubiera mostrado todo al hermano Branham o al hermano Jackson, we would just be idling away. nosotros simplemente estaríamos aquí esperando sin hacer nada. Brother Branham's been gone since 1965, was it? El hermano Branham se fue de esta tierra desde el año que 1965 And Brother Jackson 2004. y el hermano Jackson desde el 2004. We've been quite a while since then. Ya han pasado bastantes años desde esos momentos. But I'm thankful that God has brought us to, I put down here the blood. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado lo que tenemos el día de hoy. Blood does not cause blasphemy against the Holy Ghost. Sí, mire, aquí abajo en mis notas yo puse, la sangre no cubre la blasfemia en contra del Espíritu Santo. That means speak. Now blasphemy ¿Ve? Eso significa hablar en... Ahora, la blasfemia against the Holy Ghost. Oh, en contra del Espíritu Santo, I'm blaspheming the Holy Ghost. quizás alguien diga, yo blasfemé en contra del Espíritu Santo. You blaspheme the Holy Ghost because the Holy Ghost is bringing a word. Usted blasfema en contra del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está trayendo una palabra And you set your face against it. y usted voltea su rostro en contra de ella. Maybe you might not understand it the first time, but if you Y quizás usted no la entienda la primera vez, keep going down that road, pero si usted continúa rechazando y haciendo eso conforme usted avanza en el camino, God knows where the line is going to be. recuerde, Dios conoce cuál es esa línea que las personas cruzan And the blood will not cover you. I don't care y la sangre no lo va a cubrir a usted. how much you can crow that you're covered by the Y no me importa qué tanto proclame que usted está bajo la sangre del Señor Jesús, blood, because you don't really understand what faith is, porque usted realmente no está entendiendo lo que es la and fe you don't really understand what righteousness is. y usted realmente ha decidido no entender qué es la justicia. These are the basic things, fundamental, Estas son las cosas más básicas, fundamentales. as we read the Word of God that makes it more alive. Conforme leemos la palabra de Dios, esto es lo que lo hace viva. I don't know about you, Y yo no sé usted,
But to me, it's more alive. Pero para mí esta palabra se ha vuelto más viva. Praise the Lord. Gloria a Dios por ello. All right. Yeah, there's a whole lot of other things, but I don't get into that. Y bueno, hay muchas otras cosas de las que quería hablar, pero no voy a entrar en detalle en cuanto a eso el día de hoy. Because if I had to preach what I have here for 5 pages, Porque si yo les predicara lo que tengo aquí, tengo como 5 páginas. we'd be here till for supper time. Tendríamos que quedarnos aquí hasta la hora de la cena. And I can't preach that long. Y yo no puedo predicar tan largo. Getting old. Ya me estoy haciendo viejo. But God knows the Pero Dios sabe. hour that we live in. Él conoce la hora en la que estamos viviendo. In closing, Y ya para cerrar, when God says in Isaiah 63, and there was no one to help, cuando la Biblia habla de allí en Isaías 63, dice que no había quien ayudara a Israel. this Biden, Democratic, anti-Israel, Este partido de Biden, democrático, anti-Israel. they say for Israel just to save face, but they Y ellos dicen que están a favor de Israel, pero simplemente lo hablan de los labios para afuera. hinder them at every cost. Ellos han tratado de estorbarles a cada momento. And Egypt, which En Egipto, is Muslim, es un país musulmán. they don't want to take those as it's from the Gaza Strip. Ellos no quieren tomar a todos aquellos refugiados de la Franja de Gaza. Why does nobody want them? ¿Y por qué nadie los quiere? But what I have to say, they're talking about that Philadelphia line between Egypt and the Gaza Strip. Y a lo que me refiero es esa línea Filadelfia que ellos le llaman. Es una línea entre la Franja de Gaza y la frontera de Egipto. There would be an easy fix for that. Dice, hay una solución muy fácil para eso. Egypt doesn't want them to come across. He doesn't. Egipto no quiere que ellos crucen a su país. But at the same time, Egypt is guilty allowing those Hamas putting tunnels in. Pero al mismo tiempo Egipto es culpable de permitirle a esos miembros de Hamas que construyan esos túneles subterráneos They're going to the Gaza Strip. que están entrando o se han infiltrado hacia la Franja de Gaza. And what I heard in some of the, not politics, I don't want to go political, but Y lo que he escuchado en el mundo de la política, bueno, no quiero llamarlo política. it was that the way to stop Egypt Ellos dijeron la manera de parar a Egipto and all this nonsense, all they y todas estas cosas sin sentido. have to do, the American government saying, Lo único que el gobierno americano tiene que hacer, Egypt, you're depending on the American money, and unless you change your way, we're cutting that off. es decir, Egipto, tú estás dependiendo del dinero americano y si no cambias tu manera de pensar, vamos a parar esas ayudas. And they'd go bankrupt pretty quick. Y usted va a darse cuenta cómo ellos van a someterse, van a hacer lo que se les diga inmediatamente. That would force them overnight. So Eso los forzaría a ellos de un día para otro maybe we'll allow them in now. para que ellos permitan que esos refugiados entren a su país. Because if they're not having money to support them from the Americans, Porque si ellos no reciben ese dinero de apoyo de parte de los americanos, Egypt would fall. Egipto como país caería They'd be a different story today. So y sería una historia diferente el día de hoy. they too are against what Israel is doing. Pero ve, Egipto también está en contra de lo que Israel está haciendo. But I'm thankful that Netanyahu, Ahora yo le doy gracias a Dios porque Netanyahu, he's doing the right thing. él está haciendo lo correcto. And I know they go on the news media, they're like, oh, Y sé que todos esos medios de comunicación, noticieros y todo eso, bring the hostage back home and everything else. están diciendo, deben de traer a esos rehenes de regreso a casa. That's fine. You're thinking just about yourself and your family. Sí, eso está bien,
ellos en realidad nomás están enfocándose en ellos mismos y sus familias. But if you allow them to stay there, Pero si usted permite que ellos se queden ahí, what about the families that are going to be dealt with in the future if they ever do this again? ¿qué de las familias con las que van a tener que lidiar en un futuro si ellos vuelven a hacer algo similar? You want to have that guilt on you? ¿Usted desea tener esa culpa con usted? So the Jews in Israel, I'd have to say, Entonces, esos judíos que están en Israel, you better watch what you'll want for. yo les diría, cuídense, pongan atención a lo que sucede a su alrededor. Because I believe Netanyahu is going down the right road. Yo creo sinceramente que Netanyahu está haciendo lo correcto. And according to Isaiah 63, Y de acuerdo a lo que nos dice Isaías 63, don't worry. It won't be Netanyahu. no se preocupen, no va a ser Netanyahu, It'll be God, Jehovah himself. va a ser Dios, Jehová mismo. And he said he's going to slay and empty the Gaza Strip. Él dijo que él va a ser quien va a remover y va a vaciar a todos aquellos que están en la franja de Gaza. And it's not going to be a two-state solution. Y no va a existir una solución de un doble estado, And he's going to put them down in Bozrah, where sino que él los va a mandar, los va a poner todos en Bosra, their original descendants are at. de donde salieron sus descendientes originales. Oh my, you say something like that and they're going to cry crazy out there. Oh Dios, pero si usted les dice algo así, ellos van y lloran y se quejan In the world. The news allá en el mundo. media. Me estoy refiriendo a esos medios de comunicación. If I want to get really upset, I just have to watch CNN. Si quiero empezar a molestarme, lo único que tengo que hacer es mirar el noticiero CNN. I do that to test myself how much patience I have. A veces hago eso para probarme a mí mismo, para darme cuenta qué tanta paciencia tengo. I never seen such corruptness. Yo nunca había visto tal corrupción. Reporters are not reporters. Esos reporteros no son reporteros. They're just liars changing stories to make them their side look things. Simplemente son mentirosos, cambiando las historias para hacerlas ver como que lo que ellos reportan es correcto. And they'll even go to extreme. E inclusive se van al extremo. Well, I better stop because Bueno, creo que es mejor que pare. that could take an hour here. Si no, nos tomaría otra hora aquí. But you know what I mean. Pero creo que usted entiende lo que quiero decir. Now, it's not just CNN. Y por favor, no solamente es el noticiero CNN. There's other news agencies the same way. Hay otras agencias de medios de comunicación que hacen lo mismo. So, you still love the Lord this morning? Bueno, ¿ustedes aún aman al Señor esta mañana? Are you righteous? ¿Y son justos? You understand what faith is, the ¿Y entienden lo que es la fe? right way. ¿La fe de la manera correcta? Then praise the Lord. Bueno, entonces gloria a Dios. You're on the right track. Because Están en el camino correcto. from those basic understanding Porque el tener ese entendimiento básico, flows out through the whole Bible that you read in the New Testament. de ahí salen muchas escrituras y muchas cosas se pueden entender que se encuentran en toda la Biblia que ustedes tienen. So praise the Lord. All right, Entonces, gloria a Dios por ello. let's just stand at this time. Vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, I thank you, Lord, for your Padre Celestial, te doy gracias, Señor, word. por tu palabra. There's nothing we can claim on ourselves, Lord, but No hay nada que podamos proclamar de nosotros mismos. but you have opened to our hearts and understanding of the hour we're living in. Pero Señor, tú has abierto estas cosas, nos has dado el entendimiento en nuestro corazón y a nuestros ojos en esta hora en la que vivimos. And Lord, keep leading us on till that day that Y Señor, continúa guiándonos hasta ese día, when that seventh seal will be broken, cuando ese séptimo sello sea roto or that half-hour silence will begin. y cuando comience esa media hora de silencio. Lord, we're grateful for the treasures that you have allowed our hearts to see and to
Señor, te damos gracias por esos tesoros que tú has permitido que podamos ver to understand the hour we live in. y que podamos entender en esta hora en la que vivimos. Now give us traveling mercy on the highway. In Ahora te pido que seas con cada uno de nosotros en el camino. Christ Jesus' name I pray. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.